Revolución Jacaranda. Una lucha desde la información, desde las voces de todas, por el derecho a la salud con perspectiva de género, íntegra y digna. Revolución Jacaranda. Con Corina Ortega. ¿Cómo están? Nos encontramos en un episodio más de Revolución Jacaranda. Mi nombre es Corina Tlali Ortega y pues estamos aquí en Revolución Jacaranda en el IMER. Estoy muy contenta. Saludo a toda la audiencia que nos está escuchando a través de Radio Ciudadana 660 AM. Y en esta ocasión me acompaña Sandra Morales. Ella es sexóloga y psicoterapeuta sexual. También es directora de Sexan. Y estoy muy contenta porque con ella vamos a hablar de un tema que es importante, la educación sexual integral. ¿En qué etapa de la vida tenemos que recibir educación sexual? Y pues desde este planteamiento y desde la conversación que vamos a tener hoy, pues la propuesta es que debe ser desde la etapa de la infancia y las adolescencias, ¿no? Para que conozcan su cuerpo, lo reconozcan, lo nombren y cómo esto puede también ayudar a que se viva menos violencia sexual. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, muy feliz, muy contenta de aportar y sobre todo en un tema muy, muy importante que es la educación sexual. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, hablar de educación sexual es toda la vida. Tiene que ser un concepto que se va construyendo y también deconstruyendo a lo largo de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. O sea, ¿qué pasa en la infancia antes de tener tus cambios en la adolescencia? ¿Y qué pasa después de la menopausia o de la andropausia, donde pareciera que ya la gente adulta mayor ya no tiene derecho al placer, ya no tiene derecho a disfrutar de su sexualidad? Entonces, cuando tú cambias esta perspectiva, es ahí donde podemos disfrutar más plenamente, pero también gozar de nuestros derechos, porque tenemos derechos sexuales y reproductivos. Es una cuestión de reeducarnos, ¿no? A la audiencia que nos está sintonizando, pues es un poco esa también la invitación. Que cambien el chip, porque de repente hay muchos mitos, muchos tabúes, no sabemos cómo abordar este tema con nuestras infancias en un entorno familiar. Y la realidad es que a los papás o a los adultos se nos olvida que fuimos niños y que teníamos dudas, que teníamos curiosidad y que ellos también vivieron este proceso. Entonces de pronto ya como que nos espantamos y no, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo? El punto aquí es dotar de información a tus hijos, a los pequeños, en un lenguaje adecuado para ellos, no darles información de más, pero tampoco información de menos. Y con ello vamos a prevenir en gran porcentaje el abuso sexual, porque desafortunadamente se da en la familia. En el núcleo familiar donde se dan la mayoría de los casos de violencia sexual infantil. Entonces, aprender que respeten el cuerpo, nadie les puede tocar, incluso los papás y las mamás tampoco tienen el derecho a tocar el cuerpo del hijo, ya no bañarse juntos, ya no dormir juntos. Entonces, ¿desde qué edad recomiendas que se empiece a cambiar como esa práctica? De los 3 a los 4 años ya tenemos que empezar a dejar este tipo de prácticas y dejarlos que se cambien solitos. Si tú ves que tu hijo se empieza a tocar, porque ellos están descubriendo su cuerpo. Entonces, en el descubrimiento del cuerpo notan que hay ciertas partes donde tienen placer, sienten bonito. No desde una concepción de morbo o sexoso. O sea, la connotación se la pone el adulto. El niño o la niña simplemente está sintiendo bonito ante un estímulo y él pues va a querer replicar ese estímulo. Entonces, cuando tú lo caches, es cuestión de decirle: mi vida, está muy bien que lo hagas, pero hazlo cuando estés en tu cuarto, solito, donde nadie te vea, no en la sala o en el comedor, sino en un lugar privado. Y también desde ahí no sesgas su placer, porque si tú lo regañas, pues él lo va a dejar de hacer, que no entiende el por qué está mal, pero lo va a dejar de hacer, y de pronto ya de adultos pues vienen con nosotros a consulta porque traen muchos juicios o prejuicios, ataduras sobre su sexualidad. Y es que el placer es malo entonces, ¿no? Entonces se va construyendo esa idea errónea.
Exacto, de que el placer es malo, y no se diga cuando se acentúa más este tema de la masturbación en el adolescente, donde ya lo hace cada vez con mayor frecuencia, ya empieza a tener pues el interés por iniciar su vida sexual, que también ahí de pronto nos preguntamos cuál es la edad indicada para iniciar tu vida sexual. La realidad es que no hay una edad indicada, porque todo depende de ti, de tu decisión, de tu familia, tu cultura, tus valores, tu ideología que traes. O sea, somos seres biopsicosociales. Entonces no todos crecemos con las mismas herramientas, y por lo tanto nuestra vida sexual la iniciamos a diferente edad, con diferentes herramientas, con diferente educación. Y hay que dar las herramientas, no más allá de juzgar, para prevenir infecciones de transmisión sexual, no importa la edad que se inicie, y prevenir embarazos adolescentes, ¿no? Desafortunadamente, México es uno de los países primer lugar en embarazos en adolescentes. Entonces, de pronto, yo me he puesto a pensar, ¿por qué si un adolescente hoy en día tiene un celular, tiene una tablet, una computadora, o sea, tiene acceso a la información, versus antes, donde a lo mejor pues el internet no era la fuente principal? Le preguntabas a un amigo, al primo o la revista. Entonces, ¿por qué el adolescente está teniendo embarazos no deseados a tan temprana edad cuando tiene información? Quiere decir que algo está mal. No es el exceso de información, sino también la calidad de información, y el que no se habla de esto en casa. Lo seguimos hablando estos temas en la escuela, con los amigos, en la pornografía, pero es un tema que todavía sigue siendo tabú en las familias. Acabas de mencionar algo importante, la pornografía. En casa probablemente no hablemos mucho de temas de sexualidad, de educación sexual con las infancias y las adolescencias. Entonces ellos empiezan a buscar como otras vías de acceso de información, y muchas veces caen o van hacia la pornografía, y parece que es la escuela, ¿no? Para tanto iniciar la primera relación sexual como para la práctica sexual. ¿Qué opinas de esto? Sí, la realidad es otra. La pornografía son al final películas, producciones donde ya pues están hechas de cierta manera con actores, y la realidad en la vida cotidiana es totalmente diferente. Entonces, cuando uno crece viendo pornografía y quieres llevar a la vida real este tipo de escenas, te topas con esta pared en que la mujer no quiere, o quieres hacer prácticas que a lo mejor pues tu pareja no está preparado o no acepta. Y que hay un montón de estereotipos, ¿no? Aparte del estereotipo, y entonces te empiezas a frustrar y empieza a desencadenarse un montón de disfunciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, sí hay que tener en claro que la pornografía de pronto sirve como un estímulo visual para quienes les gusta, con moderación, porque todo en exceso es malo, incluso el sexo. Y puede ser como parte de una fantasía, parte de un estímulo que sume, pero no que se vuelva el eje principal del encuentro. La importancia de llevar la educación sexual, de hablar de estos temas en el hogar. Muchas veces en las escuelas pues hay programas de estudio que se tienen que seguir, a veces no se habla tampoco con esa libertad, pero que empiece desde la casa, como ya lo mencionaste, para prevenir violencia sexual, para que las infancias y las adolescencias crezcan con ese empoderamiento y conocimiento de su cuerpo, y para evitar embarazos adolescentes. Y algo bien interesante también que se ha desencadenado últimamente es que el adolescente, con el afán de no quedar embarazados, digo embarazados porque es una responsabilidad mutua, no nada más de la mujer, ya no hacen una práctica coital vaginal, sino ya optan por otras prácticas como anales o sexo oral, pensando que pues me estoy protegiendo de un embarazo, pero no están siendo conscientes de que se están exponiendo a un contagio de alguna transmisión de enfermedad de transmisión sexual. Entonces van ambos en aumento. Por un lado van en aumento los embarazos, pero por otro lado también van en aumento las infecciones de transmisión sexual, por este tipo de prácticas que pues me cuido del embarazo para que no me regañen, para que continúe mis estudios, para que no quede embarazada a temprana edad, pero
qué pasa con una infección, con un VIH, con un papiloma humano. O sea, todavía al adolescente hay que sensibilizarlo de que también corren riesgo de estas prácticas y que a veces pareciera que el embarazo es lo menos peor, y lo voy a poner entre comillas, lo menos peor que te puede pasar, porque al final, bueno, 9 meses resolveremos este caso, pero una infección... Bueno, ya existe el ILE, la ILE, ¿no? ¿También? Servicio de Interrupción Legal del Embarazo, y como lo dices, es el problema menos grave, ¿no? O sea, pareciera, híjole, contraproducente, pero sí, es el menos grave versus una infección que pues no te la quitas. Claro. Sandra, pues muchas gracias por esta información que nos compartiste, y a toda la audiencia que nos está sintonizando, por favor, hay que reeducarnos, hay que cambiar el chip, hay que hablar de sexualidad en casa, en la mesa, donde sea. Debe de ser un tema libre, como hablar del clima. Y bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco a la sexóloga Sandra Morales por haber estado aquí en Revolución Jacaranda. Muchas gracias a ti, pues, por el espacio, porque haya más espacios como este para hablar este tipo de temas que son importantes y, como bien lo mencionabas, hablarlos como son, sin tabús, sin prejuicios. Y todo. Yo soy Corina Tlali Ortega. Les invito a que nos sintonicen en la próxima emisión de Revolución Jacaranda. Síganos con el mismo nombre en todas nuestras redes sociales. Les mando un saludo y nos escuchamos en la próxima emisión. Esto es Revolución Jacaranda en Imer por Radio Ciudadana 660 AM. Esto fue Revolución Jacaranda, una lucha desde la información, desde las voces de todas, por el derecho a la salud con perspectiva de género, íntegra y digna. Revolución Jacaranda.